Hoy vamos a hablar un poco a nivel de la cultura en el ámbito de la antropología, teniendo en cuenta un documento escrito por la señora Martínez Consuelo y Ojeda María. El significado de la cultura en el ámbito de la antropología. Prácticamente la cultura son las características que pueden tener en la forma de vivir de una comunidad o de un pueblo. Por medio de estas características se observan los diferentes comportamientos en los diferentes grupos humanos. La cultura puede tener grandes cambios o cambios muy pequeños en su proceso. Estos cambios pueden producirse por conocer otros grupos que tienen culturas similares o iguales. No, iguales no, similares o diferentes. Para los antropólogos hay dos líneas a nivel de la antropología, los antropólogos materialistas y los antropólogos mentalistas. Los antropólogos materialistas manifiestan que la cultura es el reflejo del comportamiento observado por una sociedad a nivel de los objetos y el significado que le pueden dar estos objetos en la sociedad. En cambio, la antropología mentalista manifiesta que la cultura es el conjunto de normas que regulan el comportamiento, que se observa las características del comportamiento, donde también tiene en cuenta los materiales u objetos y su comportamiento de estos materiales en la sociedad. El concepto de cultura es importante para los antropólogos o para la antropología, ya que la cultura identifica ciertas formas de comportamiento propias del ser humano y este comportamiento puede tener cambios. En estos cambios se produce por el contacto de otros grupos, por la interacción que puede tener un grupo según el ambiente que compartan o por diferencias que pueden haber dentro del grupo. A lo largo del tiempo, el concepto de cultura ha tenido se ha transformado según el pensamiento de los antropólogos o de la antropología o según estudios de eso. El concepto de la cultura ha evolucionado. Desde mediados del siglo XIX hasta la fecha ha tenido cambios. Comienza con el evolucionismo que va desde el siglo XIX a 1870, en donde la cultura son son las características como el conocimiento, las artes, las creencias, los hábitos, las costumbres, donde todas las sociedades tienen una evolución igual en la historia, o sea, ha sido lineal. Después viene el particularismo histórico que va desde 1920 a 1930. Prácticamente la cultura en ese momento era el resultado de diferentes orígenes particulares en donde habían diferencias o características en la cultura. Después viene el estructuralismo que va desde 1930 a 1970, en donde se caracteriza el antropólogo Levi Strauss, el cual definió la cultura en tres fases, basándose en la modernidad en términos del desarrollo occidental. Está la fase concreta, que es la forma de vida particular de cada grupo de la sociedad. Está la fase abstracta, es donde los valores como modelos a seguir, los que regulan el comportamiento. Y está la fase simbólica, que es el modo que interpretamos en la realidad a nivel cotidiano, cómo lo podemos manifestar o observar. Después de esto viene el postestructuralismo que va desde 1960 hasta la fecha. Se presenta la investigación en ciencias sociales y acá ahí se enmarca un giro a nivel de la cultura, en donde las personas o sujetos son moldeadas y estos mismos sujetos pueden moldear a otras personas. Es donde hay grupos o hay donde está el poder político y el poder político pueda influenciar en la cultura de una sociedad. La diferencia entre cultura y la sociedad
¿Cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad? Es que la cultura es la forma de vivir de un pueblo que interactúa con la sociedad. Son las características que pueden tener las personas en su forma de vida. La sociedad está conformada por diferentes personas teniendo en cuenta el comportamiento en su cultura. La cultura es una sociedad la cual puede sufrir o no puede sufrir cambios. También podemos tener en cuenta que la culturación es donde las personas obtienen las creencias, las tradiciones y son adquiridos desde la infancia con comportamientos en la forma de comer, hablar, dormir, entre otras. Está el relativismo cultural, que es cuando la cultura tiene rasgos similares pero no es única. Está el etnocentrismo, que es que la persona considera su propia cultura como si fuera la mejor que las otras culturas. La relación que puede haber entre estos elementos, en culturación, relativismo cultural, etnocentrismo, es que todos estos conceptos tienen que ver con el comportamiento, los modos de vida, las creencias, los valores, la sociedad en que se vive. La cultura no se puede hacer sola, no es algo que es individual, necesita socialización o si no podría existir. Deben de estar unidas la sociedad y la cultura. Gracias.